Las conexiones políticas siempre han engrasado las ruedas del comercio en muchas partes del mundo capitalista. Es lo que suele llamarse capitalismo clientelar o amiguista, que describe una economía supuestamente capitalista en que el éxito en los negocios depende de una estrecha relación entre los empresarios y los funcionarios gubernamentales. Entre sus expresiones se puede mencionar favoritismo en la distribución de permisos legales, subvenciones del gobierno, impuestos especiales, favoritismo en concursos. Se cree que el capitalismo clientelista surge cuando el amiguismo político se mezcla en el mundo empresarial. Cuando las amistades interesadas y los lazos familiares entre empresarios y políticos influyen en la economía y la sociedad en la medida que corrompe a los sectores públicos en sus ideales económicos y políticos. El capitalismo clientelista lo hay en todo el mundo. En los últimos 20 años este capitalismo abusivo ha vivido una época de oro. ¿Por qué? Porque ha hecho lo que se le viene en gana aquí y en China. Desde Malasia hasta México, los capitalistas amiguistas, que no son otra cosa que individuos que han hecho sus riquezas gracias a sus alianzas, digamos, en lo oscurito con el gobierno. A nivel mundial, la riqueza de los billonarios en industrias amiguistas creció un 385% entre 2004 y 2014 a una fortuna de 2 trillones de dólares, o de los nuestros, 2 millones de dólares, según el índice del capitalismo clientelista de la revista The Economist, que trata de razonar de alguna manera la fuerza relativa de este tipo de capitalismo en algunos de los países con economías más importantes del mundo y que por supuesto incluye a México. Utilizan información de las listas de billonarios mundiales de la revista Forbes y luego The Economist los categoriza como amiguistas o no amiguistas según la fuente de la riqueza de estos multimillonarios. Muchas de esas actividades son legales, pero siempre en todo caso son injustas. Poco pareja, si usted quiere. Se agrega la ciudadanía de los billonarios y comparan todo esto con el porcentaje del PIB de cada país. Esto es lo que hace la revista The Economist. Los resultados de este análisis son más que sorprendentes. Alemania es el país más limpio de todos los analizados, mientras que el peso completo en el capitalismo amiguista se lo lleva Rusia, donde la riqueza generada por la economía amiguista representa nada más ni nada menos que el 18% del Producto Interno Bruto. En el caso mexicano, ha variado en los últimos años el capitalismo amiguista, que, según el estudio de la revista The Economist, abarca entre un 6 y un 9% del valor del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esto es simplemente un preámbulo, un comentario para darles la bienvenida aquí a Estrategia de Negocios. Ya sabe usted siempre, como con este comentario, Estrategia de Negocios junto con Grupo Fórmula, hashtag abriendo la conversación en todos los temas posibles, habidos y por haber. En nuestra especialidad, economía, finanzas, cambios estructurales y cómo hacer que las empresas como la que seguramente usted maneja pueda crecer de la manera más eficiente frente a todos los retos que atañen a nuestro país y al resto del mundo. Vamos a tener un programa bastante interesante, así esperamos que usted lo juzgue el día de hoy. Así es que sin más preámbulos, comencemos. Estamos aquí desde el mezanín de piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores con Rodrigo Heredia para hablar un poquito de finanzas de nuestro país y del mundo. Rodrigo, ya sabe usted, subdirector de análisis bursátil de Grupo Financiero B por Más, segundo semestre 2016. ¿Cómo lo ves? Muy complicado, muy complicado. O sea, este primer semestre estuvo rete bien. No, la realidad es que no. Pero el segundo semestre van a haber eventos de diferentes tipos que no tuvimos en el primero. En el primero, básicamente lo que pasó en los mercados en los primeros 2 meses, se cayó 10% de los mercados en términos generales porque estaba el miedo de que China se entrara en una desaceleración. El coletazo chino. Exactamente, que llevara a una crisis mundial. Nosotros en este programa lo dijimos, no creemos que eso iba a suceder, finalmente no sucedió y se recuperaron los mercados. El problema que hay es que hay muchos eventos de distinto tipo. Número 1, junio 23 viene el Brexit. Habrá que ver si Gran Bretaña decide salir de la zona euro. ¿Viste que el señor Trump no supo qué era eso cuando le preguntaron? Que no sabe varias cosas, dijo, Sí, varias cosas. ¿Qué es eso? O sea, pero sí. Que le pregunten a usted en Europa qué es el Brexit y que diga usted, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Digo, y va a ser usted que aspira a ser el presidente de los Estados Unidos. Brexit es para algunos amenaza, para otros
ver la conveniencia de que se queda o no Gran Bretaña en la Unión Europea. Sí, en la Unión Europea, como vos bien decís, aparentemente las últimas encuestas muestran que los británicos no quieren salir. Sí tendrían unas implicaciones económicas fuertes en temas de empleo y de inflación para Gran Bretaña, también para el resto de Europa. Entonces, pero es un tema ahí que hay, porque la verdad que las encuestas, si bien muestran una tendencia hacia que no va a salir, también hay una cantidad de indecisos muy importante, entonces todavía está la incertidumbre de qué es lo que puede pasar. Y eso tendría un impacto en Europa y, pues, por supuesto, en las políticas monetarias de los bancos centrales. Entonces ahí tenés una, junio 23. Que inclusive sin la presión de que los ingleses mantienen su libra esterlina, no operan. Sí, no están en la Unión Monetaria. En la Unión Monetaria. Ni aún sin estar en la Unión Monetaria, la simple salida de Gran Bretaña del mercado europeo, de la Unión Europea, sería un golpezazo para la Unión. Para los dos, en principio para los dos. Y para los dos. Entonces, ahí tenés uno, después viene la reunión de la Fed en junio, donde ya las últimas mensajes de los miembros del Comité Abierto de la Fed en Estados Unidos y su chairman, Janet Yellen, fueron muy hawkish. Hawkish significa de mayor... ¿Cautelosos? Sí, de tener una política monetaria un poco más restrictiva. ¿Esto qué significa? Que pudiera venir el alza en tasas. Como todos sabemos, un alza en tasas para los mercados accionarios son malas noticias. Entonces explica a nuestros amigos la diferencia entre hawkish y dovish, ¿no? Dove de paloma, ¿no? Y o sea, hawkish es de halcón. Más palomero o más halconero. Ajá. Entonces, bueno, tenemos eso que no queremos que sea en junio, porque obviamente la Fed lo que va a esperar es el resultado de esta encuesta del Brexit. Pero en julio la realidad es que la mayoría de los analistas esperan una subida en tasas. Entonces, hay ahí alguna serie de bárbaros que he escuchado en medios de comunicación que dicen que va a haber en lo que resta del año, va a haber 3 o 4 alzas en las tasas de interés en Estados Unidos. Se me hace un poco alegre decir eso al aire, ¿eh? O sea, no porque esté prohibido decirlo, sino porque está muy simplificado el pensar que va a haber 3 o 4 subidas de tasa de interés por la Reserva Federal en Estados Unidos este año. Se me hace un poquito arriesgado. No, yo opino igual que vos, no creo que eso suceda. Además, si tomamos en cuenta que la Fed, como lo ha mencionado en innumerables oportunidades, toma sus decisiones en función de los datos que se publiquen, entonces para sacar esa conclusión tendrías que tener una proyección perfecta de qué es lo que va a suceder con el mercado laboral, con la inflación, y eso realmente es muy difícil de tener. Si sube la tasa de interés la Reserva Federal, automáticamente Banco de México responde con un alza. Banco de México tiene su reunión programada para básicamente 1 o 2 semanas después de la reunión de la Fed. Entonces, vamos a tener una subida de tasas en julio. Y después en noviembre 8. ¿Eso me afecta? ¿Me afecta a mí, sí, nuestros amigos del teleauditorio? Sí, por supuesto. Con las tarjetas de crédito, con los créditos hipotecarios, ¿me puede afectar? Sí, obviamente una subida de tasas seguida en Estados Unidos, seguida por una subida de tasas en México, tiene un impacto. Ahora, si es un impacto que haga que una decisión de compra de un auto, de un bien duradero como una heladera, algo de línea blanca, te diría que no, porque además estamos hablando de subas de 25 puntos bases o 1/4 de punto porcentual, 0.25%. Entonces, no es un impacto para el bolsillo de los consumidores sustancial, y además no se ve en el momento, porque los créditos que tenemos ya están pactados a una tasa. Cuando se renueva, ahí sí vamos a ver el incremento. Pero estamos hablando de 1/4 punto porcentual. El impacto que sí nos pega inmediatamente, y creo que ya lo dijo muy claramente desde hace un par de semanas el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, es que sí está viendo, por la misma presión de las tasas y de los mercados y del tipo de cambio, presiones inflacionarias en nuestro país. Es decir, más que la tasa de interés, es la presión inflacionaria por el tipo de cambio. Ahí sí le va a pegar a usted que le puedan subir el precio del refrigerador, no por la tasa, sino porque sube el precio del bien, que no van a poder sostenerlo porque se les acaban los inventarios que ya tenían en México. No, y además... Y al traer nuevo inventario ya lo traen a tipo de cambio modificado. Sí, no, pero además justamente la subida de tasas es para contener inflación. Así es. Eso es, la subida de tasas es una medida que lo que hace es encarecer el precio del dinero para que se baje un poquito el consumo y no sube tanto la inflación. Y el otro evento muy complicado
8 de noviembre, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, ya las últimas encuestas muestran que es las probabilidades están prácticamente parejas entre Hillary Clinton y Donald Trump. Está gravísimo eso. Sí, porque estaban muy separadas. Están muy separadas, pero ahora son 2-3 puntos porcentuales de diferencia a veces a favor de Hillary Clinton, pero si tomamos en cuenta que las encuestas tienen un 2-3% de error, prácticamente están empatados. Y que falta mucho. Falta Una mucho. de dos, o se amplía ese margen o rebasa este monstruo, rebasa a la Hillary. Sí, por eso te digo que para México en ese sentido en particular, para México no son buenas noticias. Por eso te decía, esperamos un segundo semestre complicado. Y ojo, porque si la subida de tasas se da en julio y después los datos de empleo y de inflación en Estados Unidos siguen con esta tendencia favorable, quizás pudiera haber una segunda subida de tasas antes de que termine el año. Hoy no se ve, pero no hay que descartarlo. ¿Dos esperas tú? ¿Ustedes? No, yo esperamos una. Pero pudiera darse una segunda. Pudiera darse una segunda. Dependiendo de los generales de la economía americana en los próximos meses. Exactamente. ¿No? Y también ahí la previsión del propio inversionista americano e internacional de qué están viendo en el escenario político para Estados Unidos. Exactamente, porque la verdad que este señor no es una persona que favorezca o que los mercados estén muy contentos con que este señor salga presidente. Obviamente porque tiene es una persona inconsistente primero, y a los mercados si hay algo que no les gusta es el tema de la incertidumbre, digamos. Primero por la naturaleza propia del mercado, ¿no? Los mercados financieros son mercados por naturaleza inciertos. Entonces, si a eso le agregás una persona de este tipo, en donde primero dice una cosa, después dice otra, entonces los mercados se empiezan a poner nerviosos y bueno, ¿para dónde va este señor? ¿No? Entonces, por eso digo, insisto, a nivel general y en particular en México, tenemos una segunda mitad de año muy retadora, pero como siempre, hay que ser muy positivos, muy optimistas. Pero siempre hay oportunidades. Hay muchos retos, pero al mismo tiempo no me está cerrando las ventanas para que nuestro país siga creciendo por el lado de la inversión extranjera, parques industriales, las zonas económicas especiales. Vamos a ver cómo las aceleran, que es a largo plazo, no es para dentro de 15 días, pero puede crear un movimiento importante en la economía. ¿No? Y hay otra cosa que muy poca gente puede encontrar una explicación. Nosotros creemos que es la economía informal. Mira, si vos revisás las últimas cifras de la ANTAD, las cifras de la ANTAD básicamente muestran el consumo interno en México. Están creciendo desde hace un año a más o menos entre un 8 y un 10%. Si la economía en general crece a un 2,5%, ¿cómo podés explicar que las ventas del consumo interno crezcan a 3 veces eso? La realidad es que el consumo está creciendo mucho más que la economía, porque sí hay una parte de la economía informal que está funcionando bien. Es lo que ahí dijiste la clave. Es tan importante la economía informal que aunque no crece, no se están registrando tasas importantes de empleo, etcétera, etcétera. La parte informal está empujando la economía de manera muy importante. Hay muchos empresitas informales, pero que generan mucha economía. Sí. Y poder adquisitivo para esa familia, que luego al final de cuentas va a la tienda, a la miscelánea, a donde vayan, compran, y eso empuja el mercado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nada más cambia un poquito la combinación de productos que esa persona compra. Gustos y preferencias, más por supuesto poder adquisitivo. Y yo creo que primero poder adquisitivo es lo que determina tu canasta personal de bienes, ¿no? Sí, totalmente. Ahí está entonces un pronóstico muy fuerte que nos acaba de dar Rodrigo. Muy fuerte, pero no para mal, muy fuerte para estar echándole el ojo en las próximas semanas, que así lo haremos también con nuestro querido Rodrigo aquí en Estrategia de Negocios. Rodrigo, gracias como siempre. De nada, muchas gracias por invitarme. Unos mensajes y regresamos.